En este vídeo explicativo vamos a ver algunos tips que nos van a permitir trabajar con fechas y horas en nuestra hoja de cálculo. Las hojas de cálculo nos permiten hacer cálculos de tiempo utilizando fechas y utilizando horas. Podemos ver cuánto tiempo falta para que caduque un producto, por ejemplo, si tenemos la fecha de entrada. O podemos calcular los horarios de los operarios, ¿no? Teniendo la hora de entrada y la hora de salida. Las hojas de cálculo reconocen fácilmente las fechas y las horas, puesto que las transforman en un número de serie. Vamos a ver cómo nosotros, introduciendo una fecha cualquiera, la hoja de cálculo ya la reconoce fácilmente. ¿Veis? Ya la escribe con la barrita oblicua, ¿no? Si nosotros lo escribimos con un formato que sea fácilmente identificable, por ejemplo, poniendo guiones entre el día, el mes y el año, automáticamente lo transforma así en formato de fecha, lo cual quiere decir que lo reconoció. También podríamos escribirlo de esta otra forma. Así, escribiendo el mes con su nombre y también lo reconoce. Automáticamente lo transforma así, ¿no? Bueno, utilizando estas fechas con un formato reconocible, pues él lo que hace es transformarlo en un número de serie. Para comprobar cuál es el número de serie que le corresponde a esta fecha, simplemente podemos acceder aquí a la pestaña de formato y darle formato general. Y vemos cómo nos indica que es el número 28.581. Lo mismo ocurriría con estas otras dos fechas. Nos devolvería el mismo número. Para transformar estos números en fechas, lógicamente lo único que hacemos es darle formato de fecha, en este caso de fecha corta. Con las horas ocurre exactamente lo mismo, pero en este caso lo que utiliza es la unidad para identificar el día completo y luego cada tramo horario pues sería una fracción de esa unidad. Por lo tanto, si yo escribo, por ejemplo, las 12 del mediodía, aquí lo tengo, él lo reconoce tranquilamente como hora, al darle formato general me aparece 0,5, o sea, el mediodía, ¿no? La mitad de la unidad. Si hubiera puesto las 6 de la mañana, al cambiar el formato a general, me devuelve 0,25. Y si hubiera puesto, pues por ejemplo, vamos a poner una hora completamente distinta, por ejemplo, las 17 horas 35 minutos. Al pasarlo a formato general, me devuelve la fracción de la unidad correspondiente. De esta manera se pueden hacer cálculos fácilmente, tanto con las fechas como con las horas. Vamos a ver ahora cómo trabajar con las funciones de fecha y hora. Las funciones de fecha y hora las encontramos aquí en la pestaña de fórmulas, aquí, en este grupo. Son todas estas, ¿no? Hay bastantes y nos van a permitir hacer muchos cálculos muy interesantes para obtener intervalos de tiempo, calcular pues el tiempo que ha pasado entre dos fechas o entre horas y minutos, ¿no? Vemos aquí, hay un montón de ellas. Las principales, las más básicas son estas dos. La función que nos devuelve el día en que nos encontramos y la función que nos devuelve el momento en que nos encontramos. Vamos a ver aquí. La función hoy yo la introduzco así, sin argumentos dentro de los paréntesis. Y lo que me devuelve es la fecha del día en el que me encuentro. Esta fecha se irá actualizando conforme vaya pasando de un día a otro. Siempre se estará actualizando de manera automática, puesto que es el resultado de una función. Y las funciones en las hojas de cálculo se actualizan cada vez que modificamos la hoja de cálculo o cada vez que la abrimos. Si quiero tener la fecha actual y la hora, utilizo entonces la función ahora, que también la introduzco sin argumentos dentro del paréntesis. Y me devuelve la fecha y la hora en la que me encuentro. Bien, el hecho de que me hubiera aparecido
símbolos aquí simplemente indican que el contenido de la celda no cabe dentro de la celda, ¿no? Que hay que hacer más ancha la columna. Por eso, haciendo esto, ya nos aparece aquí nuestra información. Este dato se estará actualizando cada vez que yo modifique la hoja, cada vez que pulse intro o que cambie de una hoja a otra. Se estará actualizando de manera automática. Si nosotros quisiéramos obtener la hora actual, tendríamos que hacerlo utilizando estas dos funciones, la función hoy y la función ahora. Si a esta función yo le resto el contenido de esta otra función, me devolverá entonces solamente la hora. Por lo tanto, haría esto. La función ahora, sin nada dentro de los paréntesis, menos la función hoy, también sin nada dentro de los paréntesis. Y me devuelve un número, que como dije, sería el número de serie que corresponde con la hora. Lo que tenemos que hacer en este caso es cambiar el formato a hora. Y ahí tenemos las 10:59:49. Este dato, como digo, se irá actualizando constantemente conforme nosotros pulsemos intro o modifiquemos nuestra hoja. Si yo quisiera obtener este mismo resultado, pero de forma que no se actualizara, lo que puedo hacer es copiar el resultado de la fórmula y pegarlo, pero solamente como valores, es decir, utilizar el pegado especial. Simplemente copio el contenido de la celda utilizando control C, me coloco en la celda donde quiero que aparezca el resultado, me vengo aquí a pegar y utilizo aquí de pegar valores que me pegue el valor y el formato, ¿no? Que me ponga valores y números. Pulso y ahora entonces me aparece la fecha, pero no se modificará, no se actualizará. Lo mismo puedo hacer con esta otra. Me lo copio y pego aquí el valor con el formato. Voy a hacer más ancho la columna para ver el resultado. Aquí está. Como vemos, en este caso se actualizó. Son las 11:01, pero en este no. Quedó el valor que yo había copiado. Bien, si yo lo que quiero es obtener el resultado de la hora, lo que tengo que hacer, bueno, puedo hacer un copia y pega de este o puedo simplemente restar estos dos. Me devuelve, como en el caso anterior, el número de serie, pero yo lo convierto en formato de hora. Y aquí lo tengo. Las 11:55 segundos porque he utilizado estos dos valores. Si hubiera utilizado este y hubiera hecho el pegado especial, me devolvería las 11:01. Bueno, puedo utilizar las funciones para obtener esta información o puedo utilizar también atajos de teclado. Los atajos de teclado para obtener la fecha actual y también el momento actual son estos dos que aparecen aquí. Control más coma me devolvería la fecha y control más 2 puntos me devolvería el momento actual. Control coma me devuelve, como veo, la fecha. Fijaros que no me devuelve la función, sino que me devuelve el valor, es decir, no va a actualizarse. Y en este caso, control 2 puntos me devuelve la hora, que también no es el resultado de una función, sino que es un valor. Si yo quisiera, bueno, esto lo coloqué en la celda que no era, debería haberlo colocado aquí. Si yo quisiera obtener la fecha y la hora, lo que puedo hacer es utilizar primero control coma, que me devolverá la fecha. Le pongo un espacio y ahora control 2 puntos. Ya me introduce la hora. Bueno, esto es un tip, un ejemplo de cómo podemos utilizar las funciones de fecha y hora. Veremos más tips. A tener en cuenta, muy importante, que las fechas y las horas son números de serie. Cuando nosotros utilizamos nuestras funciones de fecha y hora, vemos aquí que nos dice que introduzcamos un número de serie.
porque es un número en código de fecha y hora usado por Microsoft Excel, que como dije, se corresponde en el caso de las fechas a la cantidad de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900. Y en el caso de las horas, lo que se hace es dividir el día en una unidad y presentarnos el tiempo transcurrido como una fracción de esa unidad. Bueno, continuaremos con más vídeos y con más información sobre otras fórmulas, sobre otras funciones y con más tips y trucos a utilizar en las funciones de Microsoft Excel.